Los últimos acontecimientos globales nos llevan cada vez más cerca de una guerra nuclear. Y usted debería preocuparse. No importa en el lugar de la Tierra donde usted viva, usted tal vez se sienta seguro porque está muy lejos de cualquier zona de conflicto, porque confía en el poderío de las Fuerzas Armadas de su país o porque vive en una región pacífica que nunca se involucró en una guerra. Sin embargo, existe una terrible consecuencia de un ataque nuclear al que todos los habitantes de la Tierra estamos expuestos. Y esta es la fórmula matemática de la que puede depender su vida en caso de que este ataque nuclear se produzca. No vamos a hablar en este video de términos matemáticos o de física nuclear. Publicamos la fórmula para explicarles que quienes tienen en sus manos la decisión sobre iniciar una guerra nuclear saben perfectamente cuáles son las consecuencias que esta fórmula expresa y ahora usted también lo podrá saber. Ya hemos explicado en otros videos las terribles consecuencias que produce una explosión nuclear aumentadas de manera exponencial si no se trata de una detonación aislada, sino de una guerra total. Una guerra total nuclear implica que dos o más países se ataquen de manera simultánea utilizando todo el arsenal nuclear disponible que hoy alcanza más de 13.000 artefactos nucleares, cada uno mucho más poderoso que aquellos utilizados en la Segunda Guerra Mundial sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en Japón y que causaron cientos de miles de muertos y heridos en unos pocos segundos. También hemos explicado que en una guerra nuclear moderna, los muertos y heridos como consecuencia de la onda de choque, el calor y la radiación ionizante producidas por las detonaciones nucleares se contarán por centenares de millones en los países involucrados, aliados o incluso cercanos. Pero esto no es todo. Hay algo peor, mucho peor, y que puede alcanzar al 100% de la población mundial. Por eso, usted debe preocuparse. Además de los efectos de la onda de choque y el calor que producen la mayor parte de la destrucción y la muerte cuando se detona un artefacto nuclear o termonuclear, la propia física del artefacto implica la emisión de radiación ionizante instantánea de altísima energía, como los rayos X y los rayos gamma, y de partículas de polvo contaminadas con radiación alfa y beta. Los rayos X y rayos gamma penetran fácilmente al cuerpo humano incluso si éste se encuentra dentro de un automóvil o de un edificio y causan, de acuerdo a la dosis que se absorban de los mismos, importantes daños a nivel celular, desde quemaduras, cáncer o incluso la muerte instantánea. Pero hay una consecuencia adicional. El 1 de noviembre de 1952 se detonó en el atolón de Niuetok, cerca de las Islas Bikinis, en el Océano Pacífico, la primera bomba termonuclear de la historia, la bomba H, también llamada bomba de hidrógeno o bomba de fusión o bomba termonuclear. Se trata de una bomba nuclear en la cual la energía liberada proviene en parte de la fusión nuclear de átomos ligeros en átomos más pesados. Su poder de destrucción es mucho más poderoso que una bomba nuclear convencional y si se la detona en el aire produce como efecto secundario un efecto conocido como pulso electromagnético o EMP de alta intensidad en sus siglas en inglés. El efecto de pulso electromagnético de alta intensidad interactúa a nivel físico con los componentes electrónicos, provocando un daño irreparable sobre estos, incluso si el aparato donde están colocados se encuentra apagado. Los militares de las potencias atómicas tienen en sus planes de ataque un modelo llamado ataque de pulso electromagnético de gran altitud o HEMP por sus siglas en inglés. El ataque de pulso electromagnético de gran altitud, ataque EMP o bomba del arco iris, es un tipo de ataque de pulso electromagnético masivo ejecutado mediante la detonación de un arma termonuclear
a gran altitud, lejos de la atmósfera terrestre. Sería capaz de cubrir un continente entero, causando un completo caos civil y militar en el área alcanzada por la privación de los servicios esenciales. Cuando una bomba termonuclear explota a gran altitud, interactúa con las capas superiores de la atmósfera y el campo magnético terrestre, generando una potente onda electromagnética. Esta onda electromagnética se divide en tres componentes: E1, E2 y E3. El componente E1 es extremadamente rápido y puede dañar microchips y circuitos electrónicos sensibles en milisegundos, inutilizando computadoras, vehículos modernos, redes de comunicación y sistemas de control. El componente E2 es similar a un rayo y podría ser neutralizado por los sistemas de protección convencionales. El componente E3 es más lento pero más duradero, afecta infraestructuras de gran escala como las redes eléctricas, transformadores y cableado extenso. A diferencia de lo que se muestra en muchas películas o novelas de ficción, el HEMP no destruye las ciudades con fuego o explosiones. Su efecto es más sutil pero igual de peligroso. Hoy, nuestra sociedad depende más que nunca de la electricidad y de la electrónica para su supervivencia. Todo lo que nos rodea y nos permite vivir necesita de electricidad y de electrónica. Usted no podría ver este video sin electrónica, pero tampoco podría comer o beber agua sin electrónica, como era posible en el pasado. Ya no es posible sembrar, cosechar o distribuir comida sin la electrónica. Ya no es posible fabricar nada sin la electrónica. Ya no es posible incluso utilizar su automóvil sin la electrónica. La consecuencia de un ataque de pulso electromagnético de gran altitud serían la extinción de la raza humana o al menos de la mayoría de la misma. En la actualidad aún no se conoce ninguna defensa eficaz contra este tipo de ataque, para cuya ejecución solo se requiere una bomba termonuclear de potencia intermedia, de aproximadamente 1 megatón y un cohete capaz de elevarla a unos 300 o 500 kilómetros sobre el área objetivo, que puede ser un continente entero, mediante un tiro balístico de ángulo alto, parcialmente orbital o suborbital. Tanto los Estados Unidos, Rusia, Israel, Corea del Norte, Francia, Reino Unido, Pakistán, India y China poseen estas armas y estos cohetes, y aunque es posible proteger las instalaciones mediante el uso de técnicas específicas, no es posible proteger a una nación completa, mucho menos a un continente. No hay en estos momentos ningún plan de protección para las instalaciones críticas que proteja de un ataque de pulso electromagnético de gran altitud. Los seres vivos y los objetos no eléctricos son inmunes al ataque EMP de manera directa, pero indirectamente les resultará fatal. El daño causado es resultante de la sinergia negativa acumulada por el fallo simultáneo de millones de equipos sin posibilidad de repararlos o sustituirlos en un plazo de tiempo breve, puesto que los repuestos, vehículos, instrumentos, etc. necesarios para la reparación se hallarán igualmente averiados. El televisor, computador o teléfono celular donde usted está viendo este video, así como los sistemas digitales modernos, son especialmente sensibles a este tipo de ataque. La mayoría de componentes electrónicos actuales fallan en presencia de pulsos electromagnéticos 50 veces más débiles que los causados por un ataque de pulso electromagnético de gran altitud. Unas pocas bombas termonucleares detonadas a gran altitud podrían exterminar casi por completo a la humanidad en menos de un año, como consecuencia de la hambruna que la falta de medios de producción modernos provocaría. Los pocos sobrevivientes pelearían por la escasa comida disponible y no serían extrañas las escenas de canibalismo.